Bueno, voy a arrancar la jornada del día de hoy. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todos los presentes. Este es un evento que organizamos desde la Red Foral. La Red Foral es la Red Argentina de Ciencia y Tecnología Forestal. Y estamos haciendo actividades en simultáneo en varias de las sedes de la Argentina, las unidades académicas donde se dictan carreras afín con el recurso forestal. Y bueno, y hoy, ayer estuvimos en la Casa del Bicentenario, en Junín de los Andes, agradecidos por el espacio y por el sonido que nos brindó la municipalidad. Estábamos ayer viendo un poco el eje de educación y ciencias forestales y tuvimos 2 disertaciones y un video póster narrativo. Es como una modalidad que hemos tomado desde la pandemia, creo que muchos. Está en YouTube el video del póster y las 2 charlas las vamos a subir en breve. Y bueno, y hoy nos convoca otro de los ejes temáticos que hemos propuesto nosotros. Se trata de biodiversidad e interculturalidad claves para la conservación. Vamos a tener varios eventos, digamos, en el día de hoy. Primeramente vamos a darle el espacio a Javier Sanguinetti. Me puse el machete en otro lado, me lo olvidé. Bueno, él es biólogo del Parque Nacional Lanín, en la Administración de Parques Nacionales, es especialista en relevamiento, monitoreo e investigación aplicada a fauna y flora patagónica, manejo de especies exóticas e invasoras, animales vegetales, manejo y planificación estratégica de áreas protegidas e investigaciones en ecología forestal, es doctor en ciencias biológicas, ecología forestal y manejo de fauna exótica e invasora. Entiendo que tu carrera de grado fue en la UBA y la de posgrado en Comahue, ¿cierto? Bien. Bueno, y vamos a compartir 25 años de experiencia de conservación del ecosistema biocultural del Pehuen. Para nosotros es una alegría tener este proyecto y esta charla con ustedes en el día de hoy, en esta semana, que para nosotros es muy especial. Por el contexto que nosotros estamos hoy, esta semana es de paro docente, así que bueno, nos atraviesa un montón y este proyecto en particular, bueno, ya decía Ran, tenía que estar la semana de las ciencias forestales, así que agradecida por la presencia de ustedes y por la participación. Bueno, todo tuyo. Bueno, gracias por la invitación y para mí es como un déjà vu porque Verónica me está presentando y es me acuerdo que hicieron un webinar hace un montón de tiempo. Ella estaba en Buenos Aires y ahí me presentó también y ahí nos conocimos. Bueno, les voy a contar un poco, estuve ordenando un poco qué contenido tenía que tener esta charla. Fue mi informante clave, Fernán. Y bueno, me dijo a mi público general, hablemos más de ecología. Así que bueno, un poco va a ser eso el eje de la cuestión, pero bueno, después podemos hablar y charlar y profundizar todo lo que les parezca. Bueno, como dice Verónica, vamos a hablar un poco de un proyecto que empezó como proyecto y después se transformó en un programa. Y es un proyecto que no lo inició el Parque Nacional de Lanín, lo inició el INTA Bariloche, y nosotros tomamos la posta. Así que bueno, vamos a ver cuál es la historia de todo esto. Bueno, para empezar, los quiero llevar al pasado. Pero no el pasado reciente, vamos mucho más atrás. El género Araucaria es un género de árboles de conífera súper antiguo, de hace 300 millones de años,
apareció el género en el planeta, en un momento donde el planeta era un solo continente y la Antártida no era hielo, sino que era una selva. Y en ese lugar aparecieron las primeras araucarias. Así que el pehuen que hoy conocemos acá viene recorriendo una evolución, una historia muy larga en la Tierra. Y en aquel entonces, bueno, el clima era tropical, y como todos saben, los continentes después se formaron y fue cambiando el clima. Y a lo largo de este camino evolutivo, muchas especies quedaron en el camino, ¿no? Se han extinguido como 35 o 40 especies de araucarias. Y hoy en el planeta y solamente en el hemisferio sur hay 19 especies de araucarias. Entonces, como pueden ver acá en este mapita, lo que está en negro son las zonas donde hay araucarias, hay muchas en Australia, en Nueva Guinea, Nueva Caledonia, y en Sudamérica tenemos dos especies, ¿no? Compartimos una especie con Brasil, que es el Pino Paraná, y compartimos otra con Chile, que es el Pehuen. Tienen muchas características en común. Por ejemplo, su semilla grande, aunque el Pehuen es una especie con más mucho más grande. Pero también su vínculo con el fuego, y también su vínculo con la especie humana. O sea, en estos lugares, que están viendo en el mapa, hay gente que ha coexistido con esas araucarias durante muchísimo tiempo. Así que estudié todo esto, la comparación de todas estas 19 especies, y empecé a encontrar ese paralelismo, esa diferencia, ¿no? Y ese fue el webinar que hicimos con Brandon. Así que bueno, imagínense esta situación en nuestra Patagonia. Así era la situación de araucarias con dinosaurios hace unos 70, 80 millones de años. Hoy hay vestigios de todo eso, ¿no? Hay fósiles y todo eso. ¿La próxima? Bueno, pero el ecosistema, ¿por qué decimos que es un ecosistema agricultural del Pehuen? Porque hay una interdependencia muy fuerte entre el ser humano y esta especie. A lo largo de miles de años se ha generado un vínculo muy importante, un vínculo de supervivencia, de coexistencia, de dependencia y de generación de conocimiento a partir del vínculo con ese bosque. Y de una lengua y de un montón de saberes, ¿no? Así que desde el lado de la cultura mapuche, bueno, tienen su cosmovisión y tienen su forma de ver las relaciones en la naturaleza, y nosotros de la ciencia tenemos la nuestra, y en muchos casos hemos compartido esas visiones y las hemos integrado. Bueno, el ecosistema creo que todos lo conocen, ocupa 3 grados de latitud, y generalmente acá hay un error conceptual que a veces se ve en la bibliografía. Se dice que estos bosques ocupan 400.000 hectáreas, que es la superficie que se ve acá en el mapa en gris, pero en realidad con los últimos estudios que se fueron haciendo y los mapeos más precisos cada vez que se hacen mejores, porque los satélites son mejores, nos hemos dado cuenta que solamente hay 39.000 hectáreas de araucaria en nuestro lugar. O sea, solamente el 10% de esto está ocupado por araucaria, por la especie de araucaria. Por eso la UICN, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, en 2012 la cambió de categoría y la pasó de la categoría de peligro. Porque hay una retracción importante de la especie, hay mucho menos de lo que se cree, y tienen muchas amenazas. Este ecosistema está en 3 regiones, no en una sola región, porque está en la cordillera del Cataní, está en la cordillera de los Andes y está en la cordillera de la costa. Esto es la Beluta, en Chile. Hoy sabemos que genéticamente todas estas 3 regiones son diferentes, fenotípicamente empieza la especie a tener cosas distintas, los rasgos que se ven son diferentes.
Y la ecología también es diferente en las tres regiones, en los tres cordilleras. Así que cuando hablamos de conservación y hablamos de manejo, etcétera, etcétera, no se puede calcular los conocimientos directamente de un sitio a otro, de una cordillera a otra. Hay particularidades y diferencias. Así que bueno. Y a lo largo de este ecosistema hay muchos paisajes, hay muchos bosques, tipos de bosques, a lo largo de estos gradientes, que hay unos gradientes muy grandes de precipitación, de temperaturas y asociado a ello tipos de suelos muy diferentes, y eso hace que los disturbios también sean distintos a lo largo de todo este gradiente, y eso a lo largo de muchos miles de años han formado distintos tipos de bosques, cada uno con su dinamismo. Así que tenemos, cuando hablamos de Araucaria, el público en general, el turista, o los que no conocen bien la zona o el parque, piensan que el bosque de Araucaria es típicamente esto, por ejemplo, un bosque abierto, con venire, pero eso es un bosque muy degradado, no es lo típico. O lo que vemos en Tromen, un bosque creciendo en el suelo volcánico, pero en realidad si pudiéramos recorrer toda la región, esas 400.000 hectáreas, encontraríamos, y en el parque está toda esa diversidad, que hay bosques densos, muy extensos y muy longevos, hay bosques creciendo en la roca, hay bosques creciendo en el notopau de los propios, incluso notopau que tiene el Parque Lanín, ¿no? De Raundí, de Pellín. O sea que ahí hay asociación de especies y tipos de bosques que son realmente muy especiales por esas combinaciones. Y con polvo, por ejemplo, que también hay, los cañadones. O sea que la cosa es bastante diversa y tiene distintas faunas, tiene distintas especies de plantas, así que no es todo lo mismo. Entonces, si queremos conservar el ecosistema, hay que conservar a este ecosistema en todos los lugares, no en el oeste necesariamente, o también el extremo sur, lo que sea. Bueno, hay una foto un poco más amplia del fondo del Pacholor, por ejemplo, que muy poca gente conoce. Acá hay árboles de 47 metros de altura, 2 metros 40 de diámetro, árboles que tienen más de 1100 años. Las frecuencias de incendio acá son muy bajas porque acá llueve muchísimo, prácticamente 2.500 a 3.000 milímetros. Y cuando no hay ganado, fíjense que los valles están cubiertos por minas, no por pastizales como solemos ver en los valles cuando están afectados por incendio. Ahora, estos ecosistemas tienen también fauna, bastante, en algunos casos, bueno, tenemos dos tipos, yo siempre hablo de dos tipos de fauna, la que está muy vinculada con la especie, porque hay interdependencia muy fuerte, como con su semilla o con algún otro recurso que provee la especie común, pero también el ecosistema, por su ubicación geográfica, porque está en una transición entre la región chilena, la región de Maule y Mendoza, y el norte de lo que está en la Patagonia, hay una gran transición entre ecorregiones o biomas. Entonces hay especies de animales y de plantas que no están en otro lugar del planeta. Y bueno, hay muchas especies de lagartijas que son únicas de ese lugar, y otros tipos de roedores que no hay en otro lugar. Por supuesto la tobiña está en otros lados, pero es una especie muy amenazada, el tercer gato más amenazado de Sudamérica. Y por ahí se estarán preguntando por qué está el monito de monte acá, si hay un monito de monte por todos lados. En realidad porque ahora sabemos que hay 3 especies de monito de monte. No hay una sola. Y hay una que es exclusiva de la zona de Araucaria. Hay otra especie que tiene solamente Chile, y la especie más común, la que tiene más distribución, está en ambos países. Así que bueno, estos son los bichitos que normalmente no vemos plata, pero son muy importantes. Hacen el funcionamiento del ecosistema, sin animales no puede funcionar el ecosistema. Bueno, algunas características.
De todas esas 19 especies que les dije, el pebón es la única representante de clima templado frío. O sea, en esa evolución que les conté, todas continuaron asociados al clima ancestral, podemos decirlo, histórico, evolutivo, ¿no? de ser selva y caluroso. Y la única especie que fue desarrollándose y evolucionando hacia una condición mucho más fría es esta especie. Y que ahí hay una primera ya particularidad de la diferencia de las otras 18. Al formarse la cordillera de los Andes, bueno, se forma toda la aridez y ahí se separa, se empieza a enfriar toda esta región de la Argentina y Chile y se separan los bosques que hoy tenemos en el norte, ¿no? El Chaco, el Selva Nacional y todo eso. Y por eso quedó la prima, digamos, quedó desarrollándose, evolucionando en Misiones y en el sur de Brasil. Bueno, esta también es la especie más longeva dentro del grupo. 1100 años es lo que está datado por la ciencia, pero vive más que 1100 años. Porque no, cuando se hace el cálculo de la edad no se puede contar los anillos que hay en el centro porque en muchos árboles están podridos. O sea, el centro está podrido, entonces no se puede con certeza saber cuántos anillos había. Así que son estimaciones de datos de mínimo. Así que probablemente pueda hablar de 1500 años tranquilamente. Y está asociada a los volcanes. Y esto es la explicación de por qué su distribución actual es la que es, que no es casualidad. Si miramos esos 3 grados de latitud que les mostré en el mapa, esa es la región de toda la cordillera de los Andes con mayor actividad volcánica, con mayor concentración de volcanes activos, de toda la cordillera. Y esto, acá hay una alianza entre los volcanes y el pebón, porque esa es todo el disturbio que generan los volcanes con sus erupciones, fuego, formación de suelos, es como el juez que hace de parte en un ring entre dos boxeadores. El volcán cumple esa función, porque si no estuviesen los volcanes, los notopagos serían los colonizadores y los competidores y excluirían a la Araucaria de todos los lugares, porque producen más semillas, crecen más rápido. Entonces, el necesita un poquito de ayuda para coexistir con las especies y una de esas ayudas la proveen los volcanes. Ahí no se ve la foto, pero hay Araucaria en el primer plano. Sí, se ve. Este es el volcán Villarrica, así que sí. Bueno, otra cosa que yo le dije, el único representante de clima templado frío. Esta es una foto. Y el agua está congelada. Pero no porque es una foto. Yo saqué la foto y el agua estaba congelada. Esa cascada estaba congelada. O sea, es la única araucaria que puede bancarse esta situación de clima extremo. Si nosotros traemos un pino en Paraná acá, o una araucaria de Australia, bueno, se muere del toque. ¿Eso es cambiable, Javier? Eso es cambiable, sí. Así que bueno, ahora vamos a ver un poco las adaptaciones, pero van a ver que es la única que puede resistir todo esto. Por supuesto, bueno, desde otros puntos de vista, la presencia de esta especie genera unos paisajes y una situación tan particular y tan especial en varios puntos de vista, pero ahora estamos hablando ya de la belleza, por ejemplo, los atributos que puede tener un paisaje, cómo puede ser fuerte para que enriquecerse un paisaje, y eso es lo que hace el pebón en la región, o sea, hace que la región sea distintiva desde el punto de vista visual, ¿no? Y por eso nosotros lo hemos visto y sentido, ¿no? Cuando lo probamos todo. Así que bueno, esto es un lugar espectacular. Ahora, la distribución que tenemos también hoy de esta especie tiene que ver con cómo el ser humano la utilizó en el pasado y cómo también los incendios fueron dándose en los últimos siglos. Si bien es una especie adaptada al fuego, ahora vamos a ver eso, si los fuegos son muy frecuentes, no es algo que le guste a ver.
Así que se han dado en los últimos siglos una combinación entre explotación forestal, o sea, tala indiscriminada, fuegos intencionales asociados a la ganadería, de que haya más zonas de pastoreo, más ambientes favorables para la ganadería, y esas combinaciones han sido bastante negativas para esta especie. A pesar de eso, esta especie tiene una adaptación al fuego increíble. Por un lado, por ejemplo, los árboles grandes pueden sobrevivir hasta 7 incendios. Y eso porque tienen una corteza muy gruesa, que cuando, por ejemplo, ya tiene 15 centímetros de ancho, los fuegos no dañan totalmente al árbol, no dañan su parte vital, digamos, así que puede el árbol rebrotar y crecer y seguir creciendo. Incluso va perdiendo, con los fuegos va perdiendo sus ramas inferiores y se va haciendo cada vez más resistente a los siguientes incendios, porque ya el fuego no puede escalar, no puede, el siguiente incendio no puede llegar a la copa porque ya no hay combustible, ¿no?, para llegar a la copa, porque los árboles aparasolados, ¿no?, que tienen forma de paraguta, son más resistentes al fuego que los árboles totalmente cónicos, ¿no? Y eso es lo que va provocando cada incendio y ese tipo de formas de árboles también le da resistencia. También el árbol, cuando va creciendo, va perdiendo sus ramas inferiores en forma natural, así que cuanto más viejo, también más resistente es al fuego por ese motivo, ¿no? Porque su corteza es más gruesa. Otras adaptaciones increíbles. Todo esto, bueno, lo fuimos estudiando en todos estos años, ¿no?, de nosotros y otros colegas. Tiene esto para poder estar en igualdad de condiciones con los ortopagos que son tan exitosos. El pegón tiene un asa debajo de la mano. Renueva sus hojas muy lento. Es la conífera con renovación de hojas más lentas, 24 años. Y no solo cuando hace eso, antes de librar las hojas, les quita todos los nutrientes. Entonces lo que se libera al suelo es un material que no le va a servir demasiado a los árboles con los cuales compiten. Entonces al pegón le conviene mantener suelos con baja productividad o baja nutrición, o biomasa o materia orgánica. Porque si los suelos se enriquecieran, los notofagos serían cada vez más preponderantes y dominantes en el sitio, ¿no? Así que acá hay una estrategia interesante que la evolución ha generado. Por otro lado, en el extremo de las ramas tienen hojas modificadas que protegen la enzyma apical, y esto es también una protección contra el fuego. Por eso ustedes ven en los incendios que el árbol se queda marrón, pero enseguida empieza a crecer de la punta de las ramas, ¿no?, enseguida al año empieza a crecer muy rápido, y forma lo que yo digo es un peluquín, porque el árbol le quedó marrón, pero empieza a aparecer toda una copa nueva verde de crecimiento rápido. Y eso gracias a esta adaptación. Bueno, y otra cosa que tiene increíble, que tiene raíces larguísimas. Las raíces se van para abajo si el suelo es profundo, pero se va para los costados si el suelo es muy rocoso, muy volcánico. Y bueno, yo he medido raíces hasta 80 metros de largo. Y estas raíces, cuando quedan en superficie, y hay daños mecánicos, como se ve acá, que se dañó la corteza de la raíz, empieza a generar tallos desde la raíz. Entonces se van formando como clones. Está el individuo principal y a partir de esas raíces van teniendo nuevos individuos que incluso pueden alcanzar tamaños inmensos, pero son todos genéticamente iguales. Todo el grupo de individuos que estamos viendo ahí son todos iguales. Así que bueno, esto hay en lugares impactados o en lugares cerca de volcanes, esa complicación del bosque. Ahora, no dije, pero al pegón le gusta vivir en grupos. Y ahora eso vamos a ver por qué. Se forman grupos así, que son clones, grupos de clones, pero también viven en grupos
con mucha diferencia genética. Al principio creíamos que había endogamia y todo ese tipo de cosas, pero no. Todo lo contrario. Así que bueno. Y otra cosa increíble que tiene esta especie, que no sé si habrán escuchado hablar de las reiteraciones. Esta especie, otra característica o forma base en la manga para competir con los metrópagos, es que aguantan la sombra, pueden resistir la sombra, no como otros metrópagos. Entonces, ¿pero cómo lo hacen? Entonces, imagínense que una primera planta crece en un bosque cerrado, oscuro, y empieza a crecer y tiene toda una programación y va creciendo y va armando toda su forma cónica y muy simétrica, como es el peruano, también me llama la atención lo simétrico que es, pero va creciendo y cuando empieza a notar que falta luz, empieza la autopoda. Entonces va a perder sus ramas inferiores, no crece mucho en la altura, porque hay mucha fuerte competencia, entonces va a perder sus ramas inferiores y antes de que ese tallo se muera, porque la falta de luz es muy notable, larga un tallo desde la base, eso se llama reiteración. Entonces, el tallo nuevo empieza a hacer el mismo proceso, genera todas las ramitas, va haciendo una poda, el tallo ya se murió, y antes de que muera genera un tercer tallo de la base, una segunda reiteración, y hace el mismo proceso, y antes de que este tallo muera, genera una cuarta reiteración, y así espera y puede esperar más de 100 años, hasta que se caiga un árbol en la zona, el salmón claro, y el tallo que en ese momento esté en evolución va a ser el que va a formar el tronco y va a llegar al océano. Entonces, no hay ninguna especie en la Patagonia que pueda hacer eso. Entonces le permite esperar y esperar y esperar. Y tiene mucha paciencia para esta especie. Y por eso puede competir también con la lenga, ¿no? O con el raulí o con el código. Incluso crecer debajo de la caña, gracias a esta adaptación. Ahora, si todavía no le volví la cabeza, con esto, acá tengo que lograrlo. Fíjense esta foto. ¿Qué están viendo ahí? ¿No se ve muy bien? La copa de un árbol. Por ahí. Claro, por ahí piensen que este es un árbol enano, con un tronco así chiquito, claro. Una copa. Bueno, les cuento que hay 12 metros de tronco enterrado. Esto fue una aluvión en el volcán del río Turbio, en el 98, que bajó a 300 km por hora, probablemente, muy fuerte, muy rápido, y enterró todo a su paso. Y cuando llegó al borde del bosque, bueno, enterró todas las araucarias, como están viendo acá, pero cuando llegó al bosque de notopagos, mató a todos los notopagos. Había lenga y el impacto fue muy fuerte, y el daño sobre todos esos árboles fue muy fuerte. Pero las araucarias no se murieron. Quedaron enterradas y siguen reproduciéndose. Están produciendo conos, amentos, y muchas araucarias están enterradas. Así que bueno, pasó esto, o sea, ¿por qué quedaron erguidas? Por las raíces larguísimas que tiene el árbol. Sin esas raíces no se pueden bancar esto es como un tsunami, es como un río que viene con todo, una cosa tremenda. Así que bueno, es increíble. En el 98, ¿qué mes fue? Y esto, mirá, suele pasar esto en el volcán en la primavera. Después de un invierno muy nevador, cuando vienen primaveras muy calurosas y lluviosas, se desestabiliza la montaña. Y ahí se genera el aluvio. Y baja agua, lodo, piedras, todo a toda velocidad. Unos días de lluvia muy fuerte, entonces. Sí, en primavera, sí.
Bueno, yo voy a tratar de seguir asomándolo, no sé si voy a lograr. Estudiamos mucho la producción de semillas de esta especie, ¿por qué? Acá les cuento una anécdota. El proyecto Pehuel arrancó en el año 1999 con una crisis. Estábamos en una cabalgata, antes hablábamos de cabalgatas infernales, que recorremos el caballo de todo el parque, el guardaparque, y lo llaman al guardaparque de Rocacholoy, por radio, que vuela inmediatamente a la intendencia. Estábamos en la línea del Perú, no sé, 3 días de caballo y después agarrar una camioneta, porque había llegado información desde Buenos Aires que en Ezeiza habían decomisado un container lleno de piñones, muchas toneladas de piñones, rumbo a Holanda. El único documento que tenía eso era un granito de transporte del guardaparque, de Rocacholoy. Con eso, todo el producto ya estaba yéndose a Europa. Imagínense el revuelo que se armó en nación, provincia, en todos lados. ¿Cómo puede ser que esté pasando esto? Los controles. ¿Cómo puede ser que Parques esté sacando tantos piñones y no saben cuánto produce el bosque, si hay impacto, etcétera, etcétera, etcétera? Así que en ese momento el INTA tenía la propuesta de trabajo del proyecto Pehuel y dijimos, sí, nos sumamos totalmente y la primera que tenemos que responder es esto, esta crisis. Entonces empezamos a calcular la producción, cuánto produce por hectárea, cómo es la reproducción, y después profundizamos muchísimo en la ecología y todo esto para entender cómo funciona la especie y la interacción con las plantas, los animales y las personas, con la relación química. Así que hoy sabemos que la fluctuación en la función es muy grande, que hay picos cada 3 o 4 años y picos muy grandes cada 6 o 7 años, y está todo sincronizado. Toda la producción de semillas está sincronizada en toda la región. ¿Pero en qué región? En la cordillera de Cataluña no. Porque hace un rato les dije que los ecosistemas son distintos. Está toda sincronizada en la cordillera de los Andes, en Chile y Argentina. Cientos de kilómetros de sincronía. Entonces, empezamos a entender por qué es así. Entonces, por ejemplo, empezamos a trabajar con la provincia también generando esta información. Entonces me llamaban por teléfono, por ejemplo, desde Cabiahue, y les digo, che, ¿ya calcularon la producción promedio de conos por árbol? Sí, me llamaron así los técnicos, por la parte de caer. Y les digo, y a que les digo 60 conos por árbol, promedio. Y yo en el teléfono sentía un silencio. ¿Cómo sabés? Porque yo lo medí acá en el parque y me dio eso. Y hablábamos al año siguiente, 2, y la misma situación. O sea, hay 300 kilómetros de diferencia, pero hay una sincronía impresionante. Ahora bueno, vamos a entender por qué. Entonces hay sincronía entre individuos dentro de la población y entre poblaciones, ¿no? Algo femenino, ¿no? Ahora, después con más investigaciones, también descubrimos que la producción de polen y de semillas está sincronizada. ¿Y cómo hace entonces la planta para hacer eso? Ahora vamos a explicar un poquito. Pero acá antes de eso, voy a usar esta frase porque una representante mapuche siempre nos dijo hace muchos años que los árboles conversan. Y bueno, ahora que vemos que están sincronizados, de alguna manera se tienen que estar comunicando los árboles para ponerse de acuerdo y producir polen y semilla en sincronía, ¿no? Entonces lo que está pasando es que el ciclo de producción de semillas dura 2 años, ¿no? Empieza con la caída de semillas en marzo, empieza con la formación de los conos
después se polinizan esos conos y después esos conos crecen en tamaño, ¿no? Y después la semilla cae. Entonces el proceso dura 2 años. Pero en los árboles masculinos el proceso dura 1 año. O sea, la formación del ambiente del cono masculino dura 1 año. Entonces cuando el cono masculino tiene su producción de polen al máximo, o sea, hay mucho polen, es el momento donde hay muchos óvulos, hay muchos conos y muchos óvulos femeninos listos para recibir ese polen. Entonces, la clave ambiental que genera esta conversación es la sequía en diciembre. Porque ese es el momento donde el extremo del serrano que yo les mostré tiene que decidir si va a ser una yema floral o una yema vegetativa. Y eso lo deciden los dos sexos en ese momento. Entonces, los árboles masculinos, si hay sequía fuerte en diciembre en ese momento, los árboles masculinos van a generar yemas florales masculinas y las femeninas van a generar los conos femeninos. Como esto dura 1 año, esto se forma en el primer ciclo, en la primera etapa del ciclo, los óvulos listos, el polen, se produjeron muchos ámbitos masculinos, duraron mucho polen, se fecundan muchos más óvulos dentro de los conos. Entonces, en los años de alta producción de conos hay más semillas por cono. Entonces se amplifica la producción de semillas en esos años de pico de producción de conos. Entonces la especie está generando hiperabundancias en determinados momentos y después genera hiperescasez en otros años. Ahora vamos a ver por qué es eso. Pero bueno, los mapuches ya sabían que los árboles conversaban y se comunicaban. Y probablemente se pasan información también por las raíces, las micorrizas y todo eso que también la ciencia sabe, ¿no? Entonces, ahora, ¿pero por qué tiene el pregón esta dinámica? Si por ahí parece contraintuitivo, ¿no? Es producir mucho solamente pocos años y no todos los años producir más parejo, quizás sería mejor, ¿no? Hay muchos árboles que lo hacen. Bueno, la respuesta es que su semilla es muy valiosa, es muy nutritiva, tiene más energía y proteína y vitaminas que, por ejemplo, el trigo. Entonces es muy valiosa para toda la vida en el bosque. Entonces la especie tiene que haber encontrado la evolución, encontrado alguna manera de coexistir. La manera de coexistir es generar estas grandes fluctuaciones, porque en años de alta producción le da alimento a la fauna, como hay mucho no pueden comerse todo, aunque por ahí si el año siguiente también fuese alto, también ahí sí terminan comiendo todo. Pero ¿qué pasa? Al año siguiente cae la producción casi a cero, entonces toda esta fauna que aumentó se muere de hambre y se muere, literalmente. Las crías no pasan el primer invierno, por ejemplo, al año siguiente. Entonces, cuando vuelve a haber un pico de producción, todas las poblaciones de animales bajaron. Tuvieron varios años de escasez, entonces el alimento se bajó. Y cuando aparece de golpe toda la producción de semillas, no alcanzan a reproducirse y a crecer en abundancia para aprovechar todos los recursos que aparecieron en el impulso. Bueno, esa es eso es lo que produjo la evolución. O sea, la manera en que esta coexistencia que tiene sus beneficios, ahora vamos a ver, se pueda mantener en el tiempo y sea exitoso, ¿no? Para todas las partes. Entonces, repasando, ¿cómo se da la regeneración en esta especie tan particular? Se forma el cono entonces en 2 años. Si esas semillas caen en suelos que son sin pelados, muy volcánicos, esta semilla se va a desecar, se va a deshidratar y se va a morir. Además de morirse, acá va a haber mucha más depredación de semillas, porque están a la vista, son fáciles de recolectar por las personas, son fáciles de detectar por los bichos, los ciervos, los conejos, los jabalíes. Así que desaparece todo acá y entonces no hay regeneración. Y si hubiera regeneración, la plantita que nacería acá nacería en unas condiciones muy negativas, ¿no? Mucha sol, mucha deshidratación, mucho calor en el verano. Así que esto es lo que provoca la degradación de
estos bosques. O sea, las perturbaciones humanas están generando este proceso y por eso no hay generación de los bosques. Lo que vemos en el bosque degradado no vemos en el bosque. ¿Cuál es el proceso natural que tenemos que restaurar y proteger en el lugar que el bosque está protegido? Es este, se dispersa. Ahora vamos a ver que no solamente por gravedad, la gravedad puede la semilla volar hasta 16 metros, 17 metros máximo. Y acá hay una cosa clave que muchos hemos desatendido y que es absolutamente una clave, que es el colchón. Acá hay algo también que hay una como mala interpretación o un sesgo del observador. Cuando recorremos los bosques normalmente, como turistas, estamos viendo bosques todos degradados, todos destruidos. No es el ecosistema funcionando como debe. Y falta que es el ingrediente clave. Un colchón así tiene que haber en el bosque. ¿Por qué desaparece ese colchón? Por el pisoteo, principalmente el pisoteo del ganado. El ganado pisa y va desgranando todo esto, impactando el suelo, desgranando todo esto y desaparece. Entonces la tasa de acumulación, acá hay un montón de hojas que se renuevan cada 24 años, como le dije, pero también hay un montón de brácteas y todo lo que hay adentro de los conos van formando ese colchón, y sí que hay un aporte todos los años muy grande, pero es más rápida la velocidad de descomposición de todo eso que de aporte. Entonces se pierde el colchón. Dentro de este colchón pasan muchas cosas. Está todo, no hay suelo, es colchón. Está todo oxigenado, ahí cae la semilla y germina rapidísimo. Y crece rapidísimo. Esas raíces llegan al suelo y ahí el plantín se puede desarrollar. Entonces acá se mantiene toda una humedad que, por ejemplo, en la primavera la semilla empieza a germinar, tiene toda la humedad y puede pasar todo el verano, porque la estación seca, perfectamente, porque todo este colchón está húmedo. Y entonces se van acumulando plantines que después de un pico de alta producción aparece nueva regeneración también por pulsos, y eso se va acumulando. A lo que se expliqué antes, se va acumulando y acumulando y acumulando, porque las plantas pueden sobrevivir todas las condiciones. Acá normalmente lo que tiene que pasar es un incendio de superficie, que son muy frecuentes, más de lo que ustedes creen, y de hecho ahora estamos cambiando eso, porque deberían ocurrir los juegos frecuentes de superficie, que pasan y ralean esto, ralean eso todo, ¿no? El queman solamente abajo. Pero si no pasa eso, se va acumulando, acumulando y acumulando. Y entonces podés tener, no sé, 20.000 renovables por hectárea, por ejemplo, de todas las edades, de 100 años a un año. Todo eso que están viendo ahí, están todas las edades. Plantas de esta altura tienen 80 años. Están esperando ese hueco, ese espacio para crecer. Así que bueno, esta es una particularidad que tiene esta especie. Las otras especies la verdad no sé. Bueno, ¿y los animales qué tal? Bueno, hay algunas especies que son clave. Hemos estudiado a todas ellas, o casi todas ellas. Hay muchas especies de roedores, hay como 6 o 7 especies de roedores, todavía no tenemos la lista completa, que usan la semilla, pero este ratón lanudo lo que hace es agarrar las semillas y se las lleva a las cuevas, ¿no? O las traslada, en realidad las traslada. No se la lleva a la cueva, se la lleva las esconde de a uno o de a dos en ese colchón. Pero debajo de los miles, por ejemplo, que tiene cerca sus cuevas. Entonces, a partir de ese proceso que dura mucho tiempo, o sea, piensen esto, generación tras generación, se van creando nuevos árboles lejos de los árboles semilleros. Y de esta manera la rotalla puede colonizar los claros que están ocupados por los topados. Porque empieza a crecer debajo del nido, debajo de la lenda, y después, si no ocurre un incendio, la rotalla va a ahogar al nide y se va a transformar en un bosque puro de local. Si aparece el fuego, aparece de vuelta el árbitro del ring. Acá es el segundo árbitro, el primero era el volcán, ahora es el fuego. Termina la coexistencia. Necesitamos fuego para que haya coexistencia. Si
no una especie va a dominar a la otra. Así que bueno, este es muy especial porque deja las semillas debajo de la hojarasca, hay unas escondidas, entonces no las encuentran los otros animales y están en perfectas condiciones para poder germinar. Y cuando hay muchas semillas, me imagino que toda esta cantidad enorme de roedores que hay de esta especie, bueno, empiezan después a buscar lo que almacenaron y algunos se estarán olvidando de las que donde escondieron las demás, entonces las que sobran son las que van a generar esos individuos que tenemos una discusión entre los ecólogos, pues yo digo que se olviden las semillas y ahí salen las plantines, y hay otro grupo de trabajo nuestro que va con nosotros que dicen, no, acá hay un proceso colaborativo, no hay un olvido, hay una ayuda. Bueno, ahí está el debate. Bueno, y la cachaña, también la cachaña hace lo mismo, pero es diferente el proceso acá. Porque la cachaña ayuda a que el bosque pueda avanzar hacia arriba en la montaña, en la ladera. Porque los árboles, estas aves se paran en los semilleros, agarran la semilla con la pata o con el pico y sale volando a buscar una percha para comerse esa semilla y se le cae. O la suelta, diría. Diría la suelta. Porque es colaborativo. Claro. Entonces se le cae la semilla y se hace ese vuelo de faldeo arriba, hay posibilidad de que esta especie pueda remontar la ladera, porque es imposible que entonces colonice hacia arriba con una semilla tan pesada que tiene limitaciones de distorsión. Los roedores no pueden hacer esto, se imaginen ustedes, es como yo les doy a ustedes una bolsa de 80 kilos, y para un roedor una semilla de 3 gramos es mucho. Y le digo, ahora suban la colina y repartan la semilla para el río. Pero las aves sí pueden hacer esto. Así que bueno, esta es la explicación. En muchos faldeos vemos los árboles adultos en la parte baja y los árboles jóvenes en la parte alta. Y es gracias a esta área. Pero descubrimos otra cosa más. Hay otro jugador acá, otro actor o actriz de esta obra de teatro. Es el tordo. El tordo lo que hace, se pelea un poco con las cachañas porque van a buscar las semillas al mismo orden, pero agarra las semillas y se las lleva abajo del nire o con un tronco podrido y las siembra. Todavía no sabemos por qué. ¿Qué ventaja tiene el tordo en esto? Entonces, acá ¿qué está pasando? Al sembrarla, da un paso más que el ratón lanudo porque ya está enterrándola. Y cuando la pone en estas situaciones, de troncos podridos, le dio un gran espaldarazo a esta plántula, porque arriba de los troncos podridos, esta plántula no tiene competencia, no compite con nadie. Si yo crezco acá o acá, al lado mío tengo plantas, tengo otras plantas, pastos o lo que sea. No tengo sombra arriba. Cuando normalmente hay un tronco caído, arriba no hay nada, porque justamente el espacio ocupado de ese tronco. Y en el tronco, acá al lado, no crece nada. Entonces, esta plantita puede crecer sin competencia. Así que bueno, una gran ayuda, no es muy frecuente este proceso, o sea, la contribución ecológica del torno no es muy grande, pero sí es significativa, porque cada caso es exitoso. Cada evento tendríamos que contratarlo al torno para sentar, porque nosotros no está saliendo mal nuestras restauraciones. El toro no hace bien. Así que bueno, eso es lo que estamos estudiando, o sea, hay un grupo trabajando en esto en este momento, entendiendo más el rol del toro, porque los roedores y las cachañas sabemos mucho. De esta interacción estamos recién empezando. Bueno, entonces en definitiva, hay toda una red de interacciones acá, interrelaciones y de interdependencia, que está todo centrado en el pinión. El eje de todo esto es el pinión. Y también es el eje cultural para el pueblo mapuche y el pinión.
Entonces, estos bosques producen 10 veces más biomasa de polen y 200 veces más biomasa de semillas que los bosques de metófaros. Entonces, con este dato que parece demasiado científico, lo que queramos poner en el acento es que en forma de pulsos, esta especie aporta mucha energía de golpe. Y eso en el ecosistema no pasa desapercibido, reacciona a todo el ecosistema. Por eso el pebón es tan importante. Por esa contribución de recursos y de la manera en que lo hace. Muchos invertebrados usan los piñones también, esto normalmente el público no lo sabe. Hay babosas, larvas de polilla. Descubrí accidentalmente que estos animales, también en Comeceo, o sea, hay animales que necesitan que alguien primero abra la semilla para poder alimentarse. Porque esa cutícula no la pueden comprar. Y a mí me pasó accidentalmente. Yo empecé a hacer los estudios de calculamos la depredación de semillas de toda esta fauna. Entonces mi primera forma de hacerlo para no alterar el ambiente era, bueno, le hago un agujerito a la semilla y esa era mi implicación. No quería pintarla con el color. Cuando le hice los agujeritos, empecé a seguir las semillas un día, 2 días, 5 días, 2 semanas y empezaron a ser colonizadas por esta larva. Ese agujerito, que era de un clavo, fue lo suficiente para que el insecto empezara a abrir ahí y a meterse. Y después que se metió el insecto, apareció la babosa. Entonces, por supuesto ahí empecé a usar un marcador, ¿no? Porque me estaban arruinando el experimento. Pero, bueno, son las cosas accidentales que uno descubre como investigador, ¿no? Por accidente. Así que bueno. Entonces, conocemos ya las amenazas que tiene este ecosistema. Tenemos información muy importante, quizás conocemos recién la punta del iceberg de todo, pero tenemos suficiente información para algunos diagnósticos. Hay que ser humilde porque el ecosistema es muy complejo y es realmente un iceberg lo que conocemos, la punta no es lo que conocemos hoy. Pero hace 20 años no sabíamos nada. O sea, hoy puedo decir, hace 20 años no sabíamos nada. Hace 25 años no sabíamos nada. Entonces, sabemos cuáles son sus problemas, que acá están listados, que tienen que ver con lo natural, pero también con lo cultural. Porque los incendios, cuando ocurren de una manera que no es natural, son un problema, o la degradación de los bosques, del hábitat, o la sobreexplotación de recursos, o las invasiones biológicas, o el cambio climático, pero también la pérdida del vínculo del ser humano con el bosque es una amenaza, la pérdida de valor identitario es una amenaza, la identidad de los elementos en el bosque es una amenaza, o la pérdida de empoderamiento de la sociedad, de las personas es una amenaza. Porque si no nos empoderamos, estos bosques nos vamos a perder, vamos a tener perdiéndolos o no los vamos a poder mantener en las condiciones que están hoy. Y otra amenaza, por supuesto, también es la falta de fortalecimiento de políticas públicas. Así que bueno, esto es nuestro diagnóstico, está publicado en español, en un lenguaje simple, pero bueno, hay que actuar, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, el INTA, ahora vuelvo para atrás en la historia, porque acabo de contarles muchas de las cosas que hemos averiguado en estos 25 años, pero ahora vuelvo un poquito para atrás en la historia, y el INTA, a través de Leo Gallo, un ingeniero forestal y genetista, una visión holística muy increíble, trajo la propuesta a la región, a la provincia, al parque, de generar un proyecto con Brasil, nuestro binacional de las 2 especies, y trabajar en varios componentes, y nos asignaron a nosotros el componente de ecología. Había un componente de uso del suelo, había un componente de genética, un componente de lo sociocultural. Y bueno, así funcionamos 5 años con el liderazgo del INTA, y después el INTA se decidió correrse
nosotros tomamos la posta de ese proyecto y para continuar con esa visión, con ese mismo, digamos, ese objetivo que tiene originalmente el proyecto, ¿no? Que es conocer y entender cómo funciona básicamente la cuestión del PVM, qué factores principales lo afectan y en qué magnitud poder volcar este conocimiento hacia el manejo, la protección y educación y poder mejorar el estado de conservación. Eso lo escribimos hace 25 años y no está dando norte. Lo escribimos con la provincia, lo escribimos con los actores participantes. Y tenemos una visión holística de la cosa, interdisciplinaria e interinstitucional. Bueno, después de muchos años, el proyecto se pasó a un programa. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora hay proyectos, distintos proyectos dentro de ese programa. Bueno, vienen participando muchos organismos de Argentina y de extranjero. Para que se den una idea, después de 25 años ya interactúan con nosotros más de 25 investigadores, 17 instituciones y organizaciones, más de 100 voluntarios nacionales han participado del programa, ayudando, y más de 400 voluntarios internacionales. Entonces, bueno, esto solamente es una cronología de lo que fue pasando, de las cosas que les fui contando, pero básicamente hay una lógica que tiene el programa, que es ir respondiendo a las necesidades. Así como arrancamos con la crisis de qué está pasando con la cosecha y el manejo, bueno, después tuvimos distintas crisis a lo largo de estos años. Hubo una época donde el bosque se empezó a decaer, empezó a aparecer un montón de muerte de árboles, muerte de poca parcial de los árboles, y todo eso fue una crisis que se generó y trabajamos con la provincia y con Chile, 3 años en eso, bueno. Y así fueron, y después empezaron a aparecer los incendios, entonces bueno, hay que ahora trabajar la temática de incendios, cómo monitorearlos, cómo, si es necesario restaurarlos, cómo. Y por eso todo esto es un proceso. La agenda va cambiando en función de las necesidades. También el conocimiento que se va generando, y si bueno, ahora sabemos esto, averiguemos esto otro, porque también es útil para la toma de decisiones. Siempre está el eje puesto en la toma de decisiones. En todos estos investigadores que trabajamos no es que están entre un tupper diciendo voy a estudiar la pulga no sé qué, o ciencia básica sin merecerlo, pero esto es un programa para hacer conservación. Entonces la investigación que se genera tiene que ser aplicada. Y bueno, hablamos mucho de eso con todo el grupo de investigación para que eso se ocurra, ¿no? Trabajamos también con el tema de las especies exóticas, el impacto del jabalí, del ciervo, del conejo. Bueno, luego tuvimos una floración de la caña en los bosques araucarios, también estudiamos todo eso, todos los procesos de cambio que se dan en el proceso de la caña. En este sistema que es distinto al de esta zona, porque para mí había producido la caña, pero el otro sistema es muy diferente del proceso. Y eso también lo estudiamos el de acá y estudiamos el de allá, para todas las poblaciones. Así que bueno, todo eso que generamos lo estamos volcando a la toma de decisiones, bajo distintos procesos de planificación. Por supuesto llevamos esto a la difusión de todo esto, de cómo usar la información hacia afuera, a la provincia, a Chile, a otras entidades, de hacia adentro del parque, bueno, en el plan de manejo del parque, en el plan de manejo del fuego, cuando se planifica el turismo, hacemos seminarios, hacemos talleres, donde debatimos la información, la sintetizamos, planteamos lo que ha sido la información o las prácticas de manejo, que serían las adecuadas en función del conocimiento que hay. Cada tanto hacemos todo este tipo de reuniones. La última que hicimos el año pasado, con muchísimos investigadores y pobladores. Y todo eso con la intención de que la información llegue a la toma de decisión. En momentos clave de procesos de toma de decisión, que son los momentos que uno planifica, por ejemplo, el uso del suelo. Por ejemplo, ahora un incendio muy grande en Tromen, 22.000 hectáreas. Bueno, el programa PWN tiene que poner a disposición la información que hay para manejar ese sitio que tiene bastante bosque local.
La próxima. Y en cuanto a manejo, bueno, estamos haciendo varias cosas. Una es en Bucacho de hoy, veníamos trabajando esto bastante bien hasta que nos agarró la pandemia. ¿Qué hicimos acá? Una experiencia muy interesante. Primero, bueno, Parques tiene un esquema de comanejo, ¿no? Con las comunidades mapuches para acordar objetivos y manejos en el campo, repartiendo derechos pero también obligaciones, ¿no? Supuestamente, porque también hacerse cargo de las cosas. Entonces, en este contexto, estamos, digamos, la comunidad ECO utiliza unas 10.000 hectáreas donde hay cosecha de piñones, 6.000 hectáreas de araucaria donde cosechan piñones. Es la mayor área de cosecha de piñones de la provincia. Ahora, ¿qué hicimos acá? Primero hicimos una planificación viendo por sus cuencas, esas 10.000 hectáreas están divididas por sus cuencas pequeñas, y ahí vimos, bueno, cuál es el uso ganadero del lugar, cuál es la historia del fuego, dónde está la biodiversidad, dónde hay más o menos biodiversidad. Pusimos toda esa información junta, dónde hay más piñoneo, dónde hay menos piñoneo. Toda esa información la pusimos juntas y empezamos a calcular, bueno, ya teníamos información de la producción de semillas en toda esta región, porque habíamos aumentado en el 99 con todo esto, y esto empezó en el 99 la práctica, pero la generación de información completa se logró un tiempo después, unos 10 años después. Entonces, con toda esa información, donde hay exóticas también, se dice exóticas, animales. Entonces, con toda esa información, empezamos a calcular cuánto produce el bosque y cuánto se puede sacar, cuál puede ser la cuota de cosecha, y de qué lugares se puede sacar y de qué lugares no se puede sacar. Entonces, bueno, esos son los juegos que se van dando todos los años. Y se define una cantidad total de piñones y dónde sacar y dónde no. Bueno, después se hace todo un seguimiento de toda esa cosecha, se cuentan los kilos, se pesa todo eso antes que lo vendan, ¿no? Se pesa todo eso, lo controla cada kilo, y bueno, se va tratando de cumplir con ese umbral, ese monto que sale de la evaluación y de la planificación, y que se acuerda en los comités locales con la comunidad. Así que bueno, es un seguimiento que venimos haciendo todo el tiempo. Entonces, todos los años calculamos, bueno, en este año pueden sacar 10.000 kilos de tal cuenca tanto, de tal cuenca tanto, de tal cuenca tanto. Y después se hace el recuento de todo eso y se hace la evaluación de cuánto sacaron y de dónde sacaron. Entonces se hace como una especie de manejo adaptativo y se va viendo si funcionó o funcionó los parámetros. Bueno, eso venía funcionando bien hasta la pandemia. Cuando llegó la pandemia, nos encerraron de todo. Y se interrumpió este proceso que era muy delicado y muy complejo de llevar adelante. Y desde entonces nos está costando muchísimo implementarlo y volver a trabajar en el nivel que estábamos trabajando. Es una complejidad social muy grande implementarlo. Otra cosa que estuvimos impulsando y tomando experiencia del pasado, en el 67, unos ingenieros forestales habían hecho una prueba de siembra aérea en la zona de montaña y en 400 hectáreas y nadie había evaluado su éxito. Pasaron más de 50 años, o casi 50 años, y nadie evaluó qué pasó con eso. ¿Lo pueden creer? Sí, vamos a Argentina, sí lo creo. Bueno, nosotros con el programa dijimos, no puede ser que esa innovación tecnológica probada por unos visionarios no tenga un resultado. Ya no sepamos si funciona o no funciona. Entonces, encaramos un proyecto dentro del programa para evaluar eso. Entonces fuimos a algunos de esos sitios y evaluamos cuántas plantas habían crecido en lugares que no había araucaria. Resulta, para hacerse la corta, que el 19% de las semillas que tiraron de la avioneta se transformaron en árboles de 5 a 7 metros de altura, 50 años después. Con densidades interesantes. Esta gente había tirado 4 kilos por hectárea.
Entonces, con eso nos dimos cuenta que es útil, es exitoso y es incluso barato, comparado con la alternativa que es plantar, ¿no? Entonces, dijimos, bueno, vamos a seguir con esta línea de trabajo que fue abandonada. Empezamos a hacer, convencimos a la provincia que hicieron una prueba en 2016. Así que se hizo un sobrevuelo en helicóptero, esta vez no en aviones, en la zona de Remeco. Y bueno, este lugar todavía está para ser evaluado. Hay un investigador que pensé que está haciendo su doctorado, va a evaluar este tipo de cosas en este sitio. Pero también estamos innovando con drones. Ya estamos avanzando en un proyecto escrito para sembrar con drones o para calcular las producciones con drones. Ya lo hemos hecho, esto está calibrado, lo hemos calibrado con los chilenos. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque con un pasito más podemos calcular la producción de todos los bosques, no de una zona. Y como la producción es sincrónica, aunque lo hagamos en algunos lugares, va a ser representativo de las 400.000 hectáreas binacionales. Entonces ahí nos lleva la información a otra escala y nos permite hablar de conservación y de manejo de opinión a otra escala, ¿no? De una forma más económica. Y bueno, estamos trabajando también en esto, ya avanzando por ejemplo, con la Universidad de Común, trabajamos esto con el Krugman, Romina, por ejemplo, nos ayudó en este trabajo, trabajó con esto. Ignacio Mundo también ahora está metido en esto, un becario, desde Mendoza, Ignacio Mundo. Así que bueno, en eso estamos, siguiendo con las innovaciones. Y por supuesto, todos estos años, porque el ecosistema es uno solo, la cordillera no nos divide, nos une, estamos intentando, no soy paciente como de acá, seguimos desde la articulación con los chilenos. Hicimos muchísimas cosas con ellos, con muchos organismos públicos de Chile y privados. La última, el último fue el 19 del año pasado. Bueno, es la manera de compartir experiencias, de aprender y de enriquecernos de la información y de la experiencia de todas las partes, para estandarizar prácticas, protocolos, ¿no? Y hacer cosas coordinadas y con estrategia a otra escala, más dimensional. Así que bueno, esto no lo abandonamos. De hecho, en nuestro trabajo actual hay una agenda de trabajo con el equipo. Por ejemplo, uno de los avances que estamos haciendo es el enfoque biocultural que estamos profundizando en el ecosistema. Bueno, seguir en ese trabajo de construcción de eso en los dos países, ¿no? Bueno, y en todos estos años también el programa está generando muchos procesos de capacitación, porque eso es absolutamente clave. La educación y la capacitación es clave para formar, digamos, personas que puedan tomar decisiones. Muchas veces, acá hay una cosa que se confunde, incluso adentro de partes hay confusión. Se dice, los que toman decisiones son los decisores, ¿no? El intendente de un parque, un secretario, un director, ¿no? Un que está en un cargo político. En conservación los que toman decisiones son todos. Todos toman decisiones. El poblador cuando decide tener 5 vacas o 10, en el campo está tomando decisiones. Cuando sale a juntar piñones y saca 10 kilos o 10 o 20 kilos, está tomando decisiones. Cuando entierra unas semillas y no entierra semillas, está tomando decisiones. Nosotros tomamos decisiones. Nosotros cuando hacemos propuestas de manejo fundamentales, estamos tomando decisiones. Porque estamos influyendo, influyendo en la toma de decisiones en otra esfera, pero estamos tomando decisiones. Entonces, todos tenemos que estar capacitados en todos los ámbitos. Y bueno, eso el programa lo está haciendo hace 25 años.
Y como le dije hace un rato, bueno, trabajamos con muchos voluntarios porque es otra de los pilares de este programa. De trabajar con voluntarios. Quizás ustedes han viajado y han visto que en otros países la conservación se aplica con los voluntarios. No porque faltan recursos. Uno va a otros países desarrollados que tienen muchos recursos económicos y tienen enormes programas de voluntariado. ¿Pero por qué es eso? Porque en realidad esto es una manera de vincular a la sociedad con la conservación, de multiplicar redes, de hacer crecer la conciencia social y la conservación, de hacer participar a la sociedad en la conservación. O sea, nosotros convocamos voluntarios porque necesitamos ayuda y no tenemos suficiente personal. Lo hacemos para generar vínculos, para generar lo que dije recién, y de paso hay ayuda. Entonces, por eso les mencioné hace un rato la cantidad enorme de voluntarios que trabajan en este programa, y con eso hemos generado alianzas incluso con empresas y organizaciones internacionales de Estados Unidos, del Reino Unido. Por supuesto, bueno, entre los voluntarios han participado estudiantes que han generado sus tesis de grado, de posgrado, en temas que son importantes y que ayudamos a impulsar porque son importantes para generar esa información de toma de decisiones, para la toma de decisiones. Bueno, y ya ir cerrando, no alcanza con todo lo que estoy diciendo, o sea, tenemos que generar un montón de acciones y conducir estrategias para difundir y para comunicar los valores de este ecosistema, sus características, todo lo que yo les conté hoy tiene un enorme valor si la sociedad lo conociera. Estas cosas que seguramente a ustedes les ha llamado la atención de las características de este sistema. Bueno, la sociedad tiene derecho también a conocer todo eso y también tiene obligación a saberlo. Que los ciudadanos tenemos que informarnos, ¿no? Digamos que tenemos que esperar que el Estado nos informe. Así que tenemos que poner la información en un formato de una manera que esté disponible para que la sociedad esté informada y esté, digamos, cuando demande conservación y participe de la conservación, sepa qué tiene que decir y dónde tiene que presionar. Porque si no está informada, no va a estar reclamando cosas que no son las correctas. No sé si me entiendo lo que estoy diciendo. Nos pasa eso todos los días cuando vemos gente que se queja por tal cosa, por tal otra, y en realidad debería estar quejándose contra el Estado o lo que sea, de otras cosas. Así que bueno, estamos generando afiches, audiovisuales, banners, como están viendo en vivo, juegos, manuales para trabajar la educación intercultural en las escuelas rurales, bueno, usando la tecnología como el Instagram, bueno, un montón de cosas que la llevan adelante la persona que está allá atrás. Así que bueno, acá bueno, no sabía que iban a capturar los banners. Así que los banners es algo increíble. Es un set de 5 que tienen una lógica, porque cuentan una historia, y hay un set de estos por cada ciudad en las 5 ciudades de la zona. Pretendemos que estén en exposición permanentemente en lugares de mucha afluencia del público, porque nosotros queremos llegar al neuquino, principalmente. Es el que primero tiene que demandar al Estado lo que no hace. Entonces, esta es una de las estrategias que estamos usando y acá surgió algo muy interesante en función de lo que les estoy contando. Por aliarnos con uno de ustedes,
como Amigos de la Patagonia, Amigos de la Patagonia nos presentó a nosotros conocer una dibujante, que está en Bariloche, y generamos una alianza con ella, y este producto y este proceso, que fue muy complejo y muy difícil de lograr, porque ella como dibujante tenía que entender todo lo que había que transmitir. Entonces, muchas reuniones con la chica, muchas salidas al campo con ella, mucha investigación por su parte en internet, y entender lo que estaba escrito como guión, llevarlo a una imagen. Y con esta lógica que diseñaron ellas, porque cuenta el ecosistema, cuenta las interacciones, cuenta el piñón como alimento, porque es central en el sistema, para entender por qué, cuenta las amenazas y cuenta las acciones de conservación que hay que hacer. Por eso es un ser, no se puede presentar así por separado con un vendedor, el trajimos dos porque no hay espacio acá, pero esto tiene que presentarse todo junto. Y es un ejemplo de cómo si nos vinculamos con el que piensa distinto, con el que tiene otra visión, o trabaja desde otro ámbito de la conservación, nos podemos potenciar y podemos tener cosas mucho mejores, mucho más adecuadas y eficaces para la conservación. Y es un gran ejemplo sobre eso. Porque a nosotros como Estado nos demanda una transformación. Porque trabajar en una ONG, trabajar en una dibujante, sale de nuestra zona de confort. Y salirnos de nuestra zona de confort. Pero lo tenemos que hacer. Tenemos que dejar de trabajar con el compartimiento de campos de la manera que lo hacemos por inercia. Tenemos que evolucionar, como evoluciona el ecosistema. Bueno, ahí estoy Bueno, algunos llegaron a resolver. Bueno, vamos a dar un espacio para preguntas. Yo tengo miles, pero los voy a dejar a ustedes que hagan las tuyas. Una que me intriga, ¿qué pasó con las 2 o 3 toneladas de piñones del container? Se secuestraron. ¿Eh? Se secuestraron. Sí. Bueno, se decomisaron, no volvieron al bosque. Terminaron de. Por cuestiones burocráticas. Sí, acá no volvieron. Imagínense, no sé, en aquellos años, de del 99, del 98, capaz que no había las facilidades que hay hoy, ¿no? Para coordinar el regreso de cerebro a la zona. Y una más, ¿qué edad tienen los bosques de pehuenes? En miles de años, ¿no? ¿Hace cuánto que existen? Sí, mirá, lo podemos, no tenemos datos certeros, pero lo podemos inferir en función de cómo evolucionó esta región. La cordillera se formó, como lo saben, hace 30 millones de años. ¿Sí? Se fue formando lentamente 30 millones de años. Y ahí formó la aridez que conocemos y que separó los bosques que antes eran continuos, ¿no? Así que el Pehuen tiene como mínimo evolucionó, digamos, en torno a 3 o 4 millones de años, ¿no? de su antepasado que hoy no existe, pero que está bajo tierra y aquí de acá. Y después hay araucarias más viejas todavía que las que vemos en bosques fructificados, ¿no? en Santa Cruz, en otras provincias, que son los antepasados del Pehuen, pero más atrás todavía. Esas vivían en esta zona hace 50 millones, o 60 millones de años, o 80 millones de años para acá. Entonces, por ejemplo, los antepasados del Pehuen están, no sé si hay un lugar medio secreto, pero no se conocen. Entrando a Rucachoroy, o sea, saliendo de Aluminé para Rucachoroy, hay unos yacimientos. Hay troncos incluso de pie. Ahí están los antepasados del Pehuen. Y esos tienen unos 5 millones de años, y ahí es donde se generó la separación y empezó el camino evolutivo del Pehuen.
En esa época, bueno, el Pehuen se formó también en un momento, como especie estoy hablando, ¿no? Se formó en un momento donde hubo, en 2 millones de años, 4 glaciaciones inmensas que cubrieron de hielo toda la región. Entonces, en ese proceso, ahí se genera la especiación. Porque el aislamiento es lo que genera el proceso de especiación, ¿no? Y en ese momento se generó mucho proceso de aislamiento por el hielo. Así que ahí el camino evolutivo del Pehuen empezó ahí en esa época. Pero no puedo dar un dato completo, pero entre 2 millones y 5 millones está por ahí el periodo donde la especie empezó su camino. Entonces resistió la glaciación, las últimas. Sí. O sea, lo que pasa es que el bosque se movió. O sea, esa es la biografía. El bosque se movió hacia el este, hacia Tierra del Águila, se movió hacia Chile, y el hielo no llegaba, ¿no? Ahí ya están incluso identificados hay 5 áreas por genética, ¿no? 5 áreas de refugio glaciario, de estas distintas magnitudes de glaciación, en Chile y Argentina, desde donde el bosque volvió, ¿no? Especialmente las grandes glaciaciones que cubrían todo, prácticamente todo. Después hubo glaciaciones más chiquitas, muchas, no hubo como 40 glaciaciones, eran todas mucho más chicas y el bosque estaba en la zona, y tuvo que emigrar. Eso es parte del programa, de la investigación que tiene Villalba. ¿Trabaja sobre la araucaria? Sí, hay una línea porque lo he escuchado hablar de otras especies con glaciación y estos refugios de los que mencionaste, no recuerdo. Bariloche trabajó mucho en esto, en Villalba también. Ajá. Y el grupo de Villalba trabajó más en otros temas. Más en ecología del fuego, biología, biogeografía, ese tipo de cosas. Por ejemplo, estudiar las heladas, ¿no? El contexto de las heladas, también están muy bien estudiadas las heladas, cómo influyen en esta especie, ya quedan las marcas en los anillos de las heladas, cómo quedan las fuego. Así que se puede reconstruir el frío, con las épocas de muchísimo frío, de heladas, se construye eso. También pueden hacer algún comentario, algún aporte, algo que sientan. También pueden. Yo tengo 1000 cosas para decirle a Javier y al equipo, porque deben ser un montón. Me causa mucha intriga cuando vos decías, bueno, nos presentás los resultados 25 años, y uno piensa, no, la araucaria tiene muchos más, el ciclo tiene muchos más. Entonces, como que uno se queda pensando, bueno, ¿cuánto nos falta aprender, no? De esa. Ahí hay una. Yo tengo una. Y que necesitamos mucha más gente trabajando en estas cosas. En los manuales de conservación hay una cosa que yo tengo muy grabado, aprendí muy a fondo. Cuando uno hace conservación está en permanente emergencia, tiene que tomar decisiones. Si acá hay una diferencia de visión entre un investigador clásico y uno que está metido en el barro de la conservación. No necesitamos toda la información para tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones todos los días con la información que hay. Quizás nos equivoquemos, pero hay que tomar decisiones todos los días. Y conscientes del que lo hacemos. Lo hacemos todos, incluso sin darnos cuenta. Por ejemplo, acá estoy viendo que algunos guardaparques. Los guardaparques en Argentina toman decisiones, tienen a cargo grandes extensiones de tierra, y toman decisiones todos los días con la información que tienen. Entonces, bueno, la conservación es eso. Por supuesto, cuanto mejor información hay, mejor decisiones puedo tomar. Lo que nosotros estamos haciendo solamente es generar la que creemos que es necesario y útil, tomar un lenguaje que se pueda usar para la toma de decisiones. Pero no tengo que esperar a que aparezca la información para tomar decisiones. Yo puedo tomar decisiones.
Entonces por ahí eso le puede hacer ruido a un científico, pero la conservación es una ciencia en crisis, o sea que lo que prevalece es la incertidumbre. En esa incertidumbre hay que tomar decisiones. Lo que no tiene que pasar es que la info que está no esté disponible. Porque eso es desidia, eso es mala gestión, eso es mala conservación. Porque ahí sí que tomando decisiones con info que en realidad está, pero no la estoy usando. O no me ocupé de buscarlo, lo que sea. Bueno, este programa se focaliza en generarla, de la que está, ponerla sobre la mesa en distintos formatos para la toma de decisiones. Hacemos boletines, hacemos documentos técnicos, hacemos documentos muy simples, hacemos material educativo que con eso hasta puede tomar decisiones sin cualquiera, o sea, porque está la centralizada la información principal en los casos que está la decisión. Por ejemplo, un clásico es el debate permanente de qué queremos conservar, cómo y dónde. Bueno, con toda esta info podemos juntar a todos los actores sociales y tomar la decisión. Porque ya no es el debate vaca sí, vaca no. Es poner un acuerdo qué queremos conservar, cómo y dónde. Pero la info y el ecosistema cómo funciona lo conocemos. Eso, al 99 yo era 4 años en el parque, no podía hacer una reunión de esa característica, no podía hacer Qué bueno. De hecho, el año pasado hicimos un seminario donde debatimos todo eso y simplificamos la información y la sintetizamos en función de las opiniones de muchas personas para que esa información, ese mensaje esté claro y sea la punta de la toma de decisiones grandes. Díganme si me estoy mintiendo, hay muchos que han participado de la seminario que me pasó. Sí, pues el del cierre de esa etapa del proyecto, sí. Sí, hubo bastantes cosas sorprendentes de hallazgos. Para mí, en lo personal, como que quedé bastante sorprendida. Y igualmente es lo que me pasa con cada vez que los escucho hablar. Para mí siempre hay algún aprendizaje. O sea, hoy mismo dijiste algunas cosas que yo no estaba sabiendo, y entonces uno siempre se lleva de cada encuentro otra información más, otro asombro, ¿no? De estos que hablábamos todo el tiempo. Yo le doy un ejemplo. Que creo que en la segunda ya convences al 80%, por ahí hay algún incrédulo que... Pero bueno, es una especie que tiene muchas cosas como para sorprender, ¿no? Para admirar. Yo le voy a contar una anécdota del seminario ese. Que es una información que está en el documento, ¿no? En la síntesis, en la memoria del documento. A un poblador se le ocurrió esconder las semillas debajo de la boca de la vaca para mejorar la siembra y la floración, para que no se la coman los animales. Claro. Entonces, ahí juntamos la información científica con la que los pobladores saben, con la que pueden mejorar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Yo te iba a hacer otra pregunta que ya te hice en privado, pero está bueno, perdón, en común. Vos hablaste de todas las adaptaciones evolutivas que tiene el pehuen y uno queda pensando como, es una máquina, ¿no? ¿Por qué? O sea, la pregunta sería, ¿por qué nos estamos esforzando tanto en protegerlo si aparentemente tiene todas las herramientas para hacerlo solo? Bueno, en conservación todo es una cuestión de valores. O sea, como sociedad nos preguntamos qué queremos conservar. Entonces, por más que la Araucaria tenga muchas adaptaciones al fuego y todo lo que estoy explicando, la realidad es que perdimos más de la mitad de los bosques en tiempos históricos y otro tanto de lo que hay, otro tanto está degradado, ¿no? Y el ecosistema no está funcionando, no la especie en sí misma, sino el ecosistema. Como conservación tenemos que conservar el ecosistema, no la especie.
servicios ecosistémicos, etcétera, etcétera, ¿no? La biodiversidad se sostiene desde ese enfoque, no desde el enfoque de la especie. Entonces, lo que nos está pasando es que estamos perdiendo la biodiversidad y el funcionamiento del ecosistema biocultural del Perú, con su vínculo cultural. Entonces, la especie puede seguir incluso tal después de que nosotros desaparezcamos de la Tierra, pero la pregunta como seres humanos tenemos que preguntarnos es si queremos conservar este ecosistema funcional, ¿no? O sea, está en el himno del Neuquén, está en el escudo del Neuquén, por algo. Hay tanta desarrollo artístico y cultural alrededor del Perú, por algo. Entonces, creo que está. Yo me quedé con una duda de cuando hablaste de la estructura de producción y la relación con la sequía. Puede ser que mientras mayor sequía, mayor producción de. Sí, hay un impulso de sequía en diciembre y ahí se desencadena 2 años más tarde el pico de producción de semillas. Y eso también puede tener una relación con la conservación de la biodiversidad, depende de las semillas. Ese es el disparador de todo lo que te tiene, porque hace que provoca que se den los pulsos y se dé toda esa dinámica de interacción con la fauna, por ejemplo, y que haya pulsos de regeneración y que no se regenere parejo todos los años. De hecho hay muchísimos años que no se regenera. Así que eso es uno de los aspectos claves. La otra cosa que estamos, a raíz de tu pregunta, otra cosa que estamos estudiando es, bueno, estas sequías de diciembre están así tan marcadas que sienten los árboles y que ellos reaccionan a eso. ¿Cómo está modificando con el cambio climático? Donde la sequía ya no es una esporádica cada tanto, sino que es todos los años. La señal ya no es una señal nítida. Pero los árboles están sintiendo sequía todos los diciembres, continuos. Bueno, eso también lo estamos estudiando. Lo que está pasando es, los árboles están creciendo menos, en el año 76 los árboles están creciendo menos, se están reproduciendo menos, hay menos regeneración, se está muriendo la regeneración por la sequía, por las altas temperaturas y la sequía. Y el patrón este que yo les conté de producción de semillas se está modificando en el tiempo. Por esto lo estoy explicando, porque la señal ya no es tan nítida. La modificación es una tendencia creciente. Sí, hay menos semillas en los conos. Tienen que tener en cuenta lo siguiente: lo que hace el árbol, acá hay todos los integrantes de muchos ingenieros forestales y técnicos de acá, me van a entender mejor que yo esto. Lo que genera ese pulso de sequía en diciembre es una decisión en la planta de relocalizar recursos. La planta decide ese año destinar energía a la reproducción y no al crecimiento. Entonces, el cambio climático está afectando esa economía de distribución de recursos. Entonces, la reproducción del árbol va a ser diferente. Porque solamente esta especie en particular, especialmente, va a poder producir grandes cantidades de semillas de golpe, siendo una semilla tan grande y la biomasa que les dije, 200 veces más biomasa que los metropagos, si puede acumular energía durante los años que no hay sequía en diciembre, para cuando llegue la señal, toda esa energía que guardó, la destine a la reproducción. Solamente de esa forma, una especie como esta, de crecimiento tan lento y de semilla grande, puede poner 200 veces más biomasa a un año determinado. No lo hace ni la letra, ni el carbón, ni el fuego, y capaz de hacer eso. Ni ninguno de esos. Pero el clima está dentro de la evolución, ¿no? Porque el planeta está evolucionando. El clima va a hacer que la especie cambie su patrón de evolución.
Bueno, agradecemos a Javier por todo. Dame un segundo. Sí, tengo que poner pausa acá. Porque... Sí, buena pregunta.